Sucedióle a Alfonso IV, rey de turbio carácter, mal hijo y peor padre, aunque se distinguió luchando con bravura en la batalla del Salado, ayudando a sus aliados cristianos contra los benimerines. Su hijo Pedro, siendo príncipe heredero, se enamoró de una dama de palacio, Inés de Castro, a la que asesinaron algunos secuaces del rey Alfonso, aprovechando una ausencia de Pedro. Desesperado este, cuando fue rey de Portugal 1357-1367, tomó espantosa venganza de los asesinos y obligó a los cortesanos a besar la mano del cadáver de Inés de Castro, colocado en el mismo trono y reinando después de morir, episodio recogido luego en la literatura y en el teatro. En tiempos de su sucesor, Fernando I, se planteó un problema sucesorio por no tener hijos varones, sino una hija llamada Beatriz, casada con Juan I de Castilla. En 1384, al morir Fernando, los portugueses se negaron a unirse a los castellanos y proclamaron a un bastardo del rey Pedro I, que era maestre de la Orden de Avis, con el nombre de Juan I. Caso singular en la historia, el de combatirse dos monarcas con el mismo nombre y numeración, Juan I de Portugal y otro igual en Castilla. Triunfó el portugués en la decisiva batalla de Aljubarrota, 1385, quedando al margen político de Castilla y aplazando hasta 2 siglos más tarde la unidad peninsular. Del mismo modo que, terminada la reconquista, la Confederación Catalano-Aragonesa tendió a la expansión mediterránea su vínculo natural, también los portugueses hubieron de iniciar la suya por el Océano Atlántico y vecino continente africano. Lisboa se convirtió en etapa preferente del comercio entre orientales y occidentales. Un hijo de Juan I de Avis, llamado Enrique el Navegante, fue el principal estímulo e impulso de las grandes exploraciones y descubrimientos portugueses e instaló en Sagres, junto al cabo de San Vicente, la mejor escuela de náutica y cartografía de toda Europa. Durante los reinados de aquel siglo XV, Don Duarte, 1433-1438, Alfonso V el Africano, 1438-1481, y Juan II, 1481-1495, no solo se exploró el Atlántico, sino que se inició el largo periplo africano, en todas sus costas occidentales hasta el Golfo de Guinea y el extremo sur, preparando así el camino a descubrimientos más sensacionales todavía, a mayor gloria de los portugueses. El reino gaditano, el reino granadino. Si la reconquista hubiera proseguido en impulso de Fernando III y Jaime I, solo con su fuerza de inercia hubiera arrojado a los musulmanes de Sierra Nevada, rematando una obra que llevaba ya 5 siglos de existencia, pero el reino de Granada perduraría otros 2 siglos y medio, a causa de las disensiones y guerras mutuas entre los cristianos peninsulares, su indiferencia ante el enemigo musulmán, cuya peligrosidad estaba neutralizada, y el apoyo que los monarcas granadinos hallaban en sus correligionarios de África. Pocos soberanos granadinos se han hecho famosos en la historia, a no ser el primero de ellos, Mohammed ben Adamar, 1231-1272, que inició la dinastía de los Banu Nasr, llamado de los nazaríes por los historiadores cristianos. El reino comprendía las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería y pequeñas fajas territoriales de Cádiz, Córdoba y Jaén, sometidas a continuas algaras, correrías y golpes de mano por una u otra parte, como un auténtico y permanente romance fronterizo en acción. Los monumentos más notables legados por esta dinastía son la Alhambra, la Roja y el Generalife. Las construcciones de la Alhambra, un Versalles de la cultura arábigo-española, constituían a la vez palacio y fortaleza, residencia regia y centro de intrigas políticas. En particular, fue obra de Ismail I, 1313-1324, Yusuf I, 1332-1354, y Mohamed V, 1354-1390, aunque el capricho o la necesidad movieron luego a modificaciones o ampliaciones. Obra de Yusuf fue el Palacio de Comares, a la vez serrallo y residencia oficial, con un magnífico y deslumbrante salón de embajadores. El conocido y famoso Patio de los Leones pertenece al palacio de este mismo nombre, vivienda familiar y privada de los monarcas nazaríes, con la Sala de los Reyes, el Mirador de Lindaraja o Daraxa, las salas de las hermanas y de los Abencerrajes, etc., y además el Mexuar o Salón Dorado, lugar de audiencia, los almocábares o estalactitas de yeso, ornamentación profusa, arcos y capiteles, sus mármoles calados en encajes maravillosos, el derroche de decorado, los azulejos multicolores, la geometría barroca y los evocadores jardines constituyen un conjunto fascinante e inolvidable.
Las luchas internas entre los bandos de los segríes y los abencerrajes, las conspiraciones e intrigas por las conquistas del poder en este reino, siempre en situación precaria e inestable, llenan su historia hasta el reinado de Boabdil, último rey de Granada, que se vio obligado a entregar su ciudad a los reyes católicos. Novedades comerciales, militares y artísticas. Al margen del imperio, el interregno y Rodolfo de Habsburgo. Sobre un roquedal abrupto muy cerca del Aar, afluente del Rin y en el cantón suizo de Argovia, se levantan las ruinas de Habsburgo, castillo ancestral de una de las más importantes dinastías del mundo, cuyo poderío se ha perpetuado hasta la Primera Guerra Mundial. La elección de Rodolfo de Habsburgo en 1273 para la dignidad real e imperial puso fin a la larga serie de disputas intestinas que siguió a la muerte de Federico II y durante las que los salteadores de caminos actuaron a placer. En la historia se llamaría a esta época el Gran Interregno, porque el imperio germánico no tuvo entonces jefe supremo. La mayoría de los alemanes deseaban que apareciese una vigorosa personalidad capaz de poner fin al derecho del más fuerte. El voto de los príncipes electores recayó en Rodolfo de Habsburgo por su bien ganada reputación de hombre prudente e inteligente. Para los príncipes electores no dejaba de tener importancia que sus bienes hereditarios ocuparan una porción insignificante del enorme territorio del imperio, ya que sus posesiones se limitaban al noroeste de Suiza y Alsacia. Al subir al trono germánico, Rodolfo contaba 55 años. Su vida había transcurrido hasta entonces en límites bastante estrechos. Se había dedicado a duros trabajos y extender cuando se presentaba ocasión las posesiones de los Habsburgo, para lo cual recurría a la diplomacia o a la fuerza de las armas, según las circunstancias. Rodolfo era hombre frío y realista. La sencilla capa color pardo que usara casi siempre el primer emperador Habsburgo podría ser un símbolo. La tradición dice que se la remendaba él mismo estando en campaña, a fin de dar buen ejemplo. Cuando su majestad tenía hambre, arrancaba a veces un nabo del campo vecino, lo pelaba y se lo comía crudo delante de su tropa. Estos gestos gustaban a la gente, induciendo a confiar en un príncipe de costumbres tan sencillas, y tenían razón. Rodolfo gozó fama de no faltar nunca a su palabra. Su economía y su sentido del orden le hacían un excelente organizador. De su indomable energía podía esperarse también mucho. Además, Rodolfo no carecía de valor militar. En más de una ocasión, en pleno combate, su vida pendió de un hilo, pero no luchaba por amor a la guerra. Antes que arriesgar su propia vida y la de sus hombres, prefería usar la astucia y la diplomacia para lograr sus fines. Aunque Rodolfo solo tuviera que ocuparse de sus territorios, la tarea ya requería plena consagración. En el imperio que le tocó en suerte reinaba el desorden más absoluto y no podía limitarse a aplicar solo las viejas normas gubernativas. Era preciso restaurar toda la compleja administración estatal. Para ello necesitaba previamente demostrar que detentaba de hecho el poder supremo de Alemania, pues Rodolfo hallaba en la aristocracia idénticas dificultades que sus predecesores. Siempre surgía alguien que discutía su autoridad de emperador. En tiempos de Rodolfo, el vasallo más recalcitrante fue el poderoso Ottokar II de Bohemia-Moravia, rey de los checos, que durante el caos originado en los territorios imperiales a la caída de los Hohenstaufen se había apoderado del ducado de Austria. Ottokar era hombre recio, sin rival en torneos y juegos caballerescos. Su munificencia era proverbial y sus fiestas de un brillo inigualable. La lucha contra Bohemia. La elección de Rodolfo de Habsburgo como emperador provocó el resentimiento del rey de Bohemia, quien esperaba recayera en él tal dignidad y se negó a jurar fidelidad al Habsburgo, que, según él, no era más que un pordiosero. Uno de ambos príncipes debía de ceder, si alguna autoridad suprema había de prevalecer en el imperio. El problema fue evidente para los señores que escogieron el partido de Rodolfo cuando éste desterró del imperio a Ottokar. Uno tras otro los vasallos de éste abandonaron a su soberano temerario en demasía y, al ponerse Rodolfo en campaña, el bohemio prefirió ceder. Fue espectáculo curioso ver al rey de Bohemia con sus ricos trajes recamados de oro entrar en el campamento imperial y arrodillarse ante aquel Habsburgo con su capa parda de uso diario. Ottokar hubo de renunciar a los territorios que conquistara y resignarse a recibir como feudo sus propias tierras de Bohemia y Moravia de manos del nuevo emperador. Poco tiempo soportó el ambicioso Ottokar II la humillación impuesta. Presentósele una ocasión de venganza cuando supo que Rodolfo no tenía intención de ceder el ducado de Austria ni a Ottokar ni a vasallo alguno, pues él decidió quedarse con el ducado, anexionándolo simplemente a los territorios hereditarios de los Habsburgo.
Tal engrandecimiento de la casa imperial no gustó a los nobles alemanes, por lo que escucharon complacidos las proposiciones de Ottokar cuando éste comenzó a conspirar de nuevo contra el emperador, y en 1278 se enfrentaron rebeldes e imperiales en el campo de batalla. Gracias a su talento militar, Rodolfo consiguió la victoria. Ottokar se arrojó desesperado a la pelea, pero se vio pronto aislado de sus tropas y rodeado de enemigos, teniendo que rendirse sin condiciones. En aquel momento, un austríaco, enemigo personal suyo, le atravesó con la espada. La ley feudal y la ley de la guerra brindaron a Rodolfo una nueva oportunidad y la aprovechó, adueñándose de todas las tierras de Ottokar II, si bien usó con moderación de su victoria. Se dio Bohemia a Wenceslao, hijo único de Ottokar, y le casó con su propia hija para mayor garantía futura. Las demás posesiones de Ottokar fueron parte desde entonces de los territorios hereditarios de los Habsburgo, a los que se agregó también luego el Tirol. Austria constituiría en lo sucesivo la base imperial de los Habsburgo. Durante todo su reinado, Rodolfo hubo de luchar contra los nobles que turbaban la paz de sus estados. Los atacó en sus propias fortalezas y las hizo arrasar. Solo en el bosque de Turingia mandó demoler en un solo año 66 guaridas de auténticos ladrones. La anécdota más famosa de esta lucha fue el asedio de un castillo casi inexpugnable, sito cerca de Schaffhausen, refugio de varios aristócratas bandidos. Tomada la plaza, Rodolfo los ahorcó a todos. Recordaron al rey que la ignominia de tales sentencias recaería sobre la nobleza del imperio, a lo que replicó: «Eso no es ninguna deshonra para la aristocracia. Estos individuos no eran caballeros, sino simples ladrones y asesinos. Un auténtico caballero no perjudica a sus semejantes, sino al contrario, protege a los débiles». Tras un reinado que no le concedió un momento de reposo, Rodolfo murió de gota a los 73 años de edad. Al anunciarle su médico personal que le quedaba muy poco de vida, el emperador recibió tranquilo la noticia y se limitó a decir: «Bien, así nos iremos a Espira, donde descansan ya no pocos antepasados míos». El monarca se encaminó en el acto hacia la ciudad imperial. A su paso fue saludado con veneración por multitudes que acudían de todas partes para ver por última vez a su anciano rey tan popular. Poco después de llegar a Espira, murió el monarca y colocaron sus despojos junto a los del emperadores francones y Hohenstaufen. Guillermo Tell. La paz interior de que tanto cuidó el anciano emperador acabó con su muerte. Las fuerzas desintegradoras se desencadenaron de nuevo y el imperio germánico experimentaría grave pérdida con la sublevación de los suizos contra la autoridad imperial. Se conservan conocidas tradiciones sobre el acontecimiento. Reinaba Alberto, hijo y sucesor de Rodolfo. El nuevo emperador, de enérgica personalidad pero de carácter inflexible, no poseía como su padre el arte de atraerse a sus súbditos. La casa de los Habsburgo tenía sus posesiones hereditarias en el noreste de la Suiza actual, y al adquirir los Habsburgo el dominio hereditario de Austria, ambicionaron unos territorios que les separaban de sus posesiones. Los tres cantones de Unterwalden, Uri y Schwyz, en torno al lago llamado de los Cuatro Cantones. Vivía allí, entre los elevados picos de los Alpes, un pueblo pacífico de campesinos y pastores amantes de la libertad. Los Habsburgo enviaron soldados y gobernadores a tomar posesión del país y construir fortalezas para someter al pueblo, imponiendo cargas y tributos como si se tratara de simples siervos. Los soldados extranjeros llegaron incluso a deshonrar a las mujeres. Ello produjo la sublevación de aquellos tres pueblos, y como símbolo de la lucha que dio origen a la actual Confederación Helvética o Suiza quedó la leyenda de Guillermo Tell. Gessler, el más tristemente célebre de los gobernadores enviados por Alberto, mandó construir en Uri una fortaleza a la que pretendía llamar Swing Uri. Swing Uri, literalmente fuerza, coacción, violencia. El yugo de Uri, diríamos mejor, instrumento y símbolo de dominio servil que pensaba reducir a aquel pueblo. Y bajo el látigo de sus esbirros obligaba a los suizos a transportar las piedras para erigir la guarida de su opresor. La tiranía de Gessler fue tan insoportable que los campesinos se sublevaron. Era una noche de otoño. 33 hombres procedentes de 3 cantones se reunieron en la llanura de Rütli, en Unterwalden, junto al lago, y juraron allí expulsar al invasor.